esta mañana como Daniel a ti te busco. expreso un afectuoso saludo contigo, a cada uno siempre de hablaba. los hermanos y amigos Cuando la prueba llegó, que a través de este él a ti medio siempre de acudió. ven este video. Demostraste ahí que eres vencedor. Ayúdame, ayúdame, aunque viva víctima de meditar en ti confiaré. Quiero decirle en esta mañana Ayúdame, del Señor ayúdame, y a todos los que aspiramos a alcanzar el cielo. aunque la prueba Y hoy sea en estos tiempos se ha perdido totalmente el temor de Dios, el hilo, podríamos llamarlo así, de la fidelidad a la palabra de Dios. Hoy la iglesia ha entrado en una mendicidad espiritual, no porque Dios no existe, sino porque se lo ha hecho de esa manera, se ha hecho un monopolio a la oración, a la palabra, a la disertación de la palabra, a la interpretación. Se le da una interpretación a la Biblia acomodada a conveniencia de cada iglesia. Los creyentes quieren que les prediquen lo que a ellos les gusta escuchar. Ellos quieren pensar o hacer lo que ellos razonan. Pero quiero decirle en esta mañana que al cielo no podemos entrar de esa manera. Al cielo entramos nosotros apegándonos a la palabra de Dios. Claro, perfectos no seremos, pero vamos en pos de una perfección y no te trates de salir del molde de la palabra. Pastor, tú que predicas, tú que enseñas, la iglesia tiene un principio y ese principio se llama Cristo. Mirarlo a Él por la fe, y Dios desde el principio dejó una ordenanza. Y vemos lo que vamos a estudiar ahora, el libro de Deuteronomio, donde están las bases fundamentales establecidas y las recomendaciones que Dios estableció para su pueblo de Israel en ese entonces y hoy para nosotros también, porque Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos. Él no ha cambiado, es el mismo. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hasta ahí. Vamos en este momento, voy a hacer una oración. Señor Jesús, tu palabra que es grande y poderosa, maravilloso en esta mañana, permite que esta palabra llegue hasta el corazón de cada uno de mis hermanos mayormente y también de pastores que predican esta palabra, que lo hagan con responsabilidad, Padre poderoso. Que podamos predicar un evangelio no diferente, sino el evangelio fundamentado del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Gracias te damos o te doy, Señor, en esta mañana. Bueno, el tema de esta mañana es bendiciones de la obediencia. Muchos predicamos Dios bendice, pero hay unas trabas o cláusulas. El fruto de esa bendición tiene un sentido y es la obediencia. Por eso hoy las iglesias han entrado en una decadencia espiritual, emocional, de revelación, de un exégesis tal vez no adecuado y se ha entrado tal vez en una decadencia totalmente espiritual, económica, emocional,
Porque Dios, Él ha establecido todos los días las te voy a bendiciones adorar, es para y su todos pueblo los que días le te obedece. voy a alabar. Y dice, y esta es una base de la iglesia que Dios, Él necesitaría. Y dice su palabra, acontecerá, escuche bien, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te bendecirá sobre todas las naciones de la tierra. Bendecirán sobre ti todas estas bendiciones o vendrán y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es obedecer su palabra. Él primeramente dijo, si atendieses atentamente la voz de Jehová tu Dios, seré tu sanador. Entre ti está hoy el escoger el bien y el mal, la vida o la muerte, si obedeces a la palabra. Pues vemos en la iglesia un total desorden donde los creyentes viven una miseria totalmente económica, espiritual. Creyentes en la iglesia poseídos con un demonio. Creyentes en la iglesia que ven voces y escuchan voces del demonio. Sueños negativos. Creyentes en la iglesia poseídos con epilepsias, con turbación, con insomnios y tantas cosas. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque no se está poniendo por obra la palabra de Dios. Y también los pastores tenemos miedo a predicarle a la gente como dice la Escritura porque se nos va a lastimar. Hay que preguntarle a los creyentes si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Quién ha dicho? Dios dijo, habla, predica la palabra, escuchen o dejen de escuchar tal como está escrita, hablando los pastores. Y los creyentes no están en la iglesia para opinar, ellos están para obedecer la palabra de Dios. Por eso los pastores deben aprender a hacer la palabra como dice la Escritura y no pedir opinión a nadie, sino más bien hablar, habla porque tu siervo oye. Anda, ve y tú dirás todo lo que te mande. Esa es la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, como dice la palabra y como Dios establece y dice su palabra, dice la palabra de Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Si un creyente diezma, un creyente ofrenda, un creyente paga sus votos, un creyente si él tiene derecho a pedirle a Dios lo que es del cristiano. Pero un creyente que no hace la voluntad de Dios, ¿qué tiene que pedir? Porque el pan es para los hijos. Usted es un creyente porque tal vez forma parte de la iglesia, porque el pastor le tocó la cabecita y dijo, ya hermano, eres creyente, estás salvo. No es así. Una iglesia revuelta donde todo el mundo está hecho sin fundamento. Escuche bien. Efesios 2:20 dice, edificados el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Y cuál es ese fundamento? Hay que entrar por la puerta. Pedro les dijo cuando preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, recibiré el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, para los que están arrepentidos, para vosotros la promesa, para los que están lejos, y para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras les testifica, sean salvos esta perversa generación. Y se bautizaron 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión unos con los otros. Nadie decía ser más que el otro, o el uno acusaba al uno, el otro acusaba al otro. ¿Cómo una iglesia así podrá recibir bendición? Me hago la pregunta. ¿Y dónde está el celo de la casa de Dios? ¿Dónde están esos principios? Porque lo que estamos es para frenar, y Dios le dio la vara a Moisés para guiar al pueblo, para abrir el mar, para vindicar la roca, para levantar serpientes y ponerlas en su lugar. La vara es eso, la vara la debe llevarla siempre el pastor por delante con actitud y decisión, porque en el corazón del pastor está el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo una iglesia va a vivir? Va a tener bendiciones, porque aquí está. Y dice, bendito serás tú en la ciudad
Y bendito tú en el campo, si atendieses la voz de Dios. A veces venimos a la iglesia y los hermanos hasta tiemblan para dar una ofrenda. Tiemblan para dar un diezmo de $1. ¿Qué quieres recibir entonces? Al cielo nadie se va sentado. Al cielo nadie se va sin hacer nada. Indique el fundamento pastoral. Hermanos, indique ese fundamento, pastor. Que hoy los pastores estamos metidos en las mazmorras del descontento y de la falta de visión. Cuando yo no entendía, me decían que había que casar a los hermanos para que ellos puedan bautizarse, claro. Pero le decían al amigo, entregue a su mamá, case a su mamá con la persona y luego usted, que ella se bautice y usted siga ahí. No, eso era un error, porque un reino dividido no puede edificarse. Hacemos que se case un creyente con un converso. Y luego que se casan, los hacemos bautizar al creyente y el converso queda afuera trayendo el pecado al hogar. Y eso ya ha destruido cientos de vidas cristianas. Porque a mí también lo hicieron lo mismo, que me bautice y bueno, que también haga esto y que el otro y que siga para adelante, que Dios cambia. No, clarito dice, no hay yugo desigual. Y creyentes dentro de la iglesia sirviendo de pronto hasta sin el Espíritu Santo, sin casarse y sin toda esa situación. Por eso la palabra de Dios dice, si atendieses atentamente la voz de Jehová, hemos abandonado, hemos echado a Dios de las iglesias, buscando el conformismo y el comodismo al pecador. Y el celo está metido dentro del corazón del hombre de Dios, o debe estar ahí cada día luchando por forjar y mejorar el estado de la vida de cada hombre o mujer que viene a la iglesia. Y por eso vivimos en una calamidad triste, pobre. Los pastores también entramos en una calamidad espiritual porque Dios ha abandonado esos lugares. Y la palabra de Dios dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de la bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Hoy ya nadie da en la iglesia primicias. La primicia que dan es por ahí nada más de los pollitos, pero ya primicia de vaca, de chancho, eso casi en la iglesia no se ve. Porque los creyentes hasta se desmayan si hacen eso. Entonces, ¿dónde está la obediencia? Por eso la iglesia es pobre. Uno anda mendigando para poder plantar un palo, para poner un techo donde se puedan meter los creyentes, aruñando y mendigando. Dios no es mendigo, arrimándolos debajo de un techo prestado. Y la iglesia no quiere, y cuando se trata de dar, se amargan la vida y cómo quieren bendiciones de parte de Dios. La iglesia hoy ha perdido el hilo, ha perdido los principios cristianos, porque los pastores primitivos de ayer ya han ido muriendo y hoy son pastores modernos que les tiembla todo a la hora de hablar la doctrina y la palabra de Dios, y luego que habla la doctrina le está pidiendo perdón a los hermanos que lo disculpen porque hablaron muy fuerte. ¿Qué le pasa? Por eso la iglesia hemos entrado en la miseria y lo van arrastrando también para atrás en vez de ir para adelante. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas, que siembras y sabrás que sembrás y tendrás que traer para lo que es de Dios. Bendito será tu canasta, tu arteza de amasar. No faltará la comida en casa. Si obedeces y cumples con lo que es de Dios. Y probémonos ahora en esto. Cuando Dios dice, trae los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. Entonces uno tiene que estar apegándose al creyente y que la cosa está dura y que hay que hacer y que vamos a sembrar maíz, que hay que tirar la red, que compremos una canoa, que vamos allá a hacer cualquier cosa material para poder implementar la obra de Dios. Los pastores no estamos para eso, estamos para sembrarle la fe en el corazón a los creyentes.
Y la pregunta es, ¿hasta dónde llegaremos así? Porque la palabra de Dios está dicha. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Es la promesa, porque Dios va a pelear por ti. De eso se trata. ¿Por qué no nos unimos los pastores en obediencia? Y vamos a hacer cadenas de ayuno a favor de la iglesia, pero hay desobediencia también en los pastores. Un reino dividido no puede edificarse. El pastorado es como los dedos de la mano, que donde aprieta el uno, aprieta el otro. La iglesia también debe ser así, que para donde mueve el uno, también se mueve el otro. Pero no estamos trabajando solos, como un soldado desperdigado del ejército. Que el capitán se metió debajo de un hueco y se escondió y dejó a su ejército abandonado. Así estamos trabajando. Cada quien mira su propio camino y su propio beneficio. Pero no, Dios buscó a 12 hombres. Y esos 12 hombres seguían a un solo capitán, que es Cristo el Señor. Y por eso así no vamos a salir adelante, y haremos que los creyentes que están detrás de nosotros también se hundan. Porque no hay coraje, ni valentía, ni celo para predicar esta palabra como debe ser. Jehová te enviará. Jehová te enviará su beneficio, su bendición sobre tu granero, sobre todo aquello que pues pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres por sus caminos. Te confirmará Jehová como pueblo cuando guardares los mandamientos. Mira bien el verso 9. Te confirmará Jehová por pueblo cuando obedezcas, cuando diezmes, cuando ofrendes, cuando pagues tus votos, cuando obedezcas al pastor, cuando asistas al culto, cuando ames a tu hermano, que no andes hablando mal de nadie, pensando pensamientos negativos y sucios en tu mente. Dios dijo: felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, puedes encontrar eso. Él te va a confirmar. A veces decimos somos pueblo, y no es así, porque andas mal. No obedeces, no te sometes a la palabra de Dios. Eso no es iglesia, es un campo de batalla. Es un centro de hipocresía que está dentro cuando cantamos y aplaudimos. Eso no traspasa el corazón. Que miras a tu hermano y cuando lo ves le dices Dios te bendiga, pero por dentro hay una hipocresía que no es sincera. Mientras que el mandamiento de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Las bendiciones que le das a tu hermano no son sinceras, no son reales. Y digo: Señor, ¿a dónde? Y a veces he pensado como Jeremías, que dijo: pensé en mí ya no volver a hablar, pero sentí un fuego por dentro de mí que me quemaba. Y dije: no volveré más a hablar, porque se habla, se predica. Si yo predico hoy del amor, el otro predica mañana del odio. Y la iglesia no sabe ni a dónde va ni en dónde está. La iglesia no sabe ni en quién ha creído. Los pastores predicamos un evangelio sin fundamento. Tal vez lo predicamos que esto salva hoy, mañana la condenación, mañana el infierno, mañana. Vamos, encaminémonos a donde queremos ir. Yo soy la puerta, grito del blanco. Y sacúdete de toda basura que el diablo te ponga en tus hombros. Deséchalo, sácalo, abandónalo. La arrogancia, tu hipocresía, tu mentira, tu miseria, tu tacañería y todo eso, la avaricia en tu corazón. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Una iglesia que no diezma no es iglesia. Si tú no estás diezmando, no ofrendas, no eres iglesia. Algunos dicen que el diezmo es ley. Qué mentira del diablo. El diezmo no es ley, eso lo hicieron por gratitud, porque Dios los bendecía.
y lo anexaron a la ley, porque era parte de la bendición, porque el pueblo no puede caminar sin bendición. Y entonces lo anexaron, y desde entonces los agradecidos somos los que diezmamos. Si tú no diezmas, eres un malagradecido con Dios y con lo que Dios hace por ti. Eso es el diezmo, no es ley. Y hasta en el Nuevo Testamento lo hicieron. Si no diezman, ¿dónde van a vivir entonces? ¿Cómo pagan la luz? ¿Cómo compran terreno? ¿Cómo van a construir un techo? ¿Cómo compran de pronto un inodoro para que se aseen por ahí o se ocupen los hermanos? ¿O cómo se pone una red de agua? ¿Cómo se va a poner la luz para alumbrar en los cultos? Pensamiento extracto y corrupto y tacaño. Dios es bondad. Él lo dio todo sin medir. Y si tú como creyente estás pensando eso, estás mal. Y pastores también que cogen el diezmo y no lo dan a donde deben darlo, también son parte de esa tacañería y avaricia, que lo desvían para otra cosa, que utilizamos las ofrendas para otras cosas también, igual que el pueblo. Por eso la iglesia no crece y no vamos a crecer, porque Dios ha hecho de bronce el cielo y ha permitido que no caiga la lluvia de bendición tardía para el pueblo, porque tenemos que aprender a ser obedientes con Dios y no darle a Dios migajas, sino a darle la honra con todo lo que tenemos. Por eso esas bendiciones se han apartado de nosotros. Le hacemos una encuesta a los creyentes, todos se quejan que la cosa está dura, que el problema, que están enfermos, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardéis los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Mientras tanto no eres pueblo. Él no te lo va a confirmar, y no te hagas la ilusión que eres pueblo. Adoras a Dios y no lo adoras de verdad, de labio. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Cuando hagas los mandamientos, todos sabrán que Dios está contigo. Y dice la palabra: y le dirá Jehová sobreabundante, y le hará Jehová sobreabundar en bienes, en frutos del vientre, y en el fruto de la bestia, y en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te darían. Te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir a toda obra que tu mano prestare, y a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, porque Jehová abrirá los tesoros del cielo para ti solo. Obedece, piensa que estás haciendo. Solito te construyes una tremenda casa y la vas agrandando cada día más, en la iglesia está abandonada. Y otros se atreven a sacarlo a Dios hasta de la casa donde vive, donde estaba la gloria de Dios. Solito construyes una tremenda casa, y entre 50 no pueden construir un pequeño templo para adorarlo a Dios material. Porque el corazón se ha endurecido, que se arreglen como puedan. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y lo cumplas. Jehová te pondrá por cabeza. Hoy estás tal vez haciendo el papel nada más que de cola. Nadie te respeta en casa. Se ha perdido el respeto en tu casa. Tus hijos andan ambulando, no te obedecen, porque algo pasó. La promesa que te va a poner es por cabeza, Dios, y no por cola. En esta mañana
Dios te hace a ti una proposición, que te vuelvas a Él, porque dice la palabra del Señor: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, tu arqueta, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, tu cría de tus vacas y los rebaños de las ovejas. Maldito será el tu Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro y todo cuanto quisieres e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra y la cual entra esta para tomar posesión. Jehová te herirá de pisis, fiebre, de inflamación y de ardores, con sequía, con calamidad repentina y con nudos, y te perseguirá hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está sobre ti serán de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos y descenderán sobre ti hasta que perezcas. Entonces ahí está el resultado de la maldición. Pero en esta mañana podemos nosotros volvernos a Dios y decirle a Dios que bendición en nuestra vida. Pastores que siempre despertar. Yo no sé cómo estás viviendo hoy, que estás predicando. Te levantas muy temprano a preparar un sermón, no solamente lo vas a visitar. O predica lo que te viene a la idea y no lo que Dios te da. Porque para que dé un mensaje nuevo delante del pueblo, nosotros estamos conectados con Dios. No estar en el ocio de la vida, sino empeñarnos en sacar ese pueblo adelante cada día, mirando que el pueblo prospera y que su crecimiento sea. No te sientas bien cuando tienes un creyente problemático dentro de la iglesia y estás muy contento. Revisa si los creyentes están siendo fiel a Dios y cómo lo vemos. Cuando un creyente viene, ese creyente se ha convertido. Cuando un creyente se ha convertido, que no puede llegar un creyente y decir: no está pecando. Yo no creo que fulano está haciendo esto, ese creyente está enfermo de mente, porque para los puros todo es puro y para los perfectos todo es perfecto. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios y esa iglesia se está formando. No somos perfectos, pero vamos tras del perfecto cada día. Y no me atrevería yo a pensar mal de nadie, porque demostraría que mi mente aún sigue enferma. Pero Cristo, Él nos ha sanado a los que nos hemos convertido en verdad. Y en esta mañana yo te insto, aprende a obedecer. Y vamos a salir de esa miseria. Vamos a aprender, porque mientras tanto se ha perdido hasta la forma de la doctrina de la iglesia. Hoy vemos en la iglesia ese modernismo, falta de oración, donde los hermanos buscan el acomodo. La Biblia dice: sé santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra de Dios nos habla también, estimados hermanos, allá en la carta de Efesios, Pablo escribiendo a los Efesios, el capítulo 4. Recuerde, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad crezcamos en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, la cabeza es Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Pastores, que perfeccionemos a la iglesia. Donde hay bochinche, búsquenlo. Yo cuando alguien me levanta un bochinche contra los hermanos o cualquier cosa, un chisme, yo voy y lo busco personalmente. No le mando a decir. Y lo llevo también al que me dijo y lo siento frente a frente. Porque la iglesia hay que sanarla. Que no esté podrida ni enferma. Donde hay enfermedad, la gloria de Dios no va a moverse. Él vino por una iglesia limpia, sin contaminación ni arruga. Y eso es pastor. Donde veas el bochinche, dirígete allá y habla. No hables tampoco por detrás de tus compañeros pastores, ni las esposas pastores, porque también sería un enfermo. Entonces tenemos que aprender nosotros a ser personas con ética cristiana, principio cristiano. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia del sabio, apartarse del mal. En esta mañana yo te insto que aprendamos a obedecer a Dios, la palabra, porque si no la iglesia nunca va a crecer, se ha quedado estancada. Y en esta mañana voy a hacer una oración por ti. Tal vez que estás enfermo allá. Cuando alguien esté enfermo y el pastor está ora, examina su situación. Pregúntale si está orando. Pregúntale si está leyendo la Biblia. Pregúntale cuántos días está asistiendo al culto. Pregúntale si está ofrendando. Pregúntale si está diezmando. Pregúntale si cumple con lo de Dios. Pregúntale si no ha hablado mal de ti. Pregúntale si no habló mal de la suegra. Pregúntale si no habla mal del pastor. Pregúntale si no habló mal de los hermanos. Pregúntale si no anda por ahí haciendo cosas negativas. Pregúntale si no está haciendo brujería, pasándose el huevo. Pregúntale si no está buscando la adivinación. Pregúntale si no está haciendo trueques por ahí con cosas negativas. Tú no haces que preguntarle, pues. Y luego que te confiese todas las cosas en la oración, para que Dios obre en él. Si no vamos a pensar, ya vamos a orar. Dios no va a responder, porque Dios responde a los que andamos en santidad, o por lo menos intentamos buscar la santidad de Dios con responsabilidad. Eso es de Dios. Soy el pastor Fernando Mina, y en esta mañana hago esta reflexión pensando desde muy temprano de la noche por todo esto, que la iglesia la veo cada día que andan hermanos despatriados, otros escondidos, pastores asustados que ya no salen a la calle a predicar, tienen miedo a evangelizar solos. Otros dicen, no, que yo no soy evangelista, solamente soy pastor. Entonces, para poder ser pastor tienes que ganarte las almas primeramente. Tienes que ser un maestro evangelista. El pastor puede tener todos los dones, porque tenemos al dueño de los dones, que es Cristo el Señor. No te limites, te gusta solamente hacer lo que te gusta, a conveniencia. Si tienes miedo, no tienes el Espíritu de Dios todavía. Pides que te dé espíritu de poder. Si tienes miedo a hablar en las calles, es porque Dios no está contigo, entonces así seas pastor. Porque cualquiera te puede dar el título de pastor, pero el poder solamente Dios te lo da. Entonces en esta mañana pídele a Dios, iglesia, obedece, sométete, cumple con lo que es de Dios, para que la gracia de Dios fluya en tu vida, porque para ti están las bendiciones. Dijo Dios a la mujer, no está bien darle el pan que de los hijos a los perrillos. Entonces el Señor dijo a unos perrillos, comen de la migaja que cae del mesa de los panes. Entonces tú no eres un perro, eres un hijo de Dios que merece un pan. Pero arrepiéntete y búscalo a Dios de verdad y obedece todo lo que la Biblia dice. Al cielo no podrás entrar. Mira a tu hermano que está ahí, nunca murmures mal de tu pastor ni de los hermanos, ni tampoco pastor, nunca murmure de tu compañero, porque de lo contrario, si es pastor, estamos en el culto. Si estás hablando mal de tu compañero pastor, pensando mal de tu compañero pastor, eso se te apaga hasta la pasión del Espíritu Santo. Por amor, yo no odio a nadie, no mal de nadie, porque en ese momento dejaría yo de ser pastor y la unción sería la revelación de la palabra. Que Dios los bendiga. En este momento voy a hacer una oración. Señor Jesús, Padre amado, tú eres grande. En esta mañana levanta tu iglesia, levanta los pastores, del nombre de Jesucristo que somos padres, del nombre de los apóstoles,
pueblo. Señor amado, que no abandonen a tu iglesia, que se proyecten Así día el a amor día. llegó. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Saque el ocultismo de la iglesia, saca la hipocresía, saca la mentira, saca el